descubrí hace tiempo que la voz se cansa mucho menos estando sentada. Se hace menos esfuerzo muscular. Y como de vez en cuando estoy horas, pues... El consejo, claro. Bien, Enrique, empezamos ya. Muy buenas tardes. Sean muy bienvenidos a esta casa de la profesión médica en Zaragoza, que es también su casa, la casa por supuesto, de los profesionales, pero también de los pacientes, de todas las personas que nos acompañan, que tienen a bien y nosotros el placer de poder compartir con ellos por la serie de sesiones, de actos que podemos realizar aquí en este magnífico salón de actos, que la verdad es que es algo fundamental, ¿no? Como seña de identidad del colegio, esa cercanía necesaria, pues por supuesto con los profesionales, pero también con las personas, ¿no? En este sentido, es un día especial para el colegio y para mí es un auténtico placer el poder presentar esta jornada que gira en torno al Día Mundial de los Cuidados Paliativos, que, como saben, pues la efeméride fue el pasado día 14 de octubre y, bueno, pues hoy de alguna forma nos queremos sumar a esa conmemoración. Los cuidados paliativos son un aspecto, un ámbito de la medicina de especial trascendencia a nivel social. Evidentemente, lo que es el aforismo hipocrático de curar a veces, aliviar a menudo y consolar siempre, pues yo creo que llegan a su máximo colofón en el caso de los cuidados paliativos, porque realmente pues a las personas que están en esa etapa final de su vida y a sus familiares, el denuedo del quien se dedica a los cuidados, de quienes se dedican a los cuidados paliativos, por llevar ese alivio y ese consuelo es algo encomiable y realmente absolutamente necesario. En este sentido, vamos a contar con la fortuna de la presencia del doctor Marcos Gómez Sancho, que bueno, pues que vuelve una vez más a Zaragoza, siempre un placer tenerle con nosotros, y gracias también un poco a la colaboración de la Cátedra de Profesionalismo y Ética Clínica, porque realmente también hay otra situación que coincide, otra incidencia, que es el inicio, la puesta en marcha de este nuevo curso del Foro de Ontología en su 10ª edición. Entonces, pensamos que, también un poco a propuesta de la cátedra de Rogelio Altisent, que sería una ocasión inmejorable pues, para unar ambas actos, digamos, que creíamos que debían tener un realce especial pues, para hacerlo en torno a los cuidados paliativos. El doctor Enrique de la Figuera, también uno de nuestro presidente de la Comisión de Odontología y una de las almas mater del Foro de Odontología, será quien presente al conferenciante y que luego coordine el coloquio. Y posteriormente tendremos un acto también, pues yo creo que será muy emotivo y un acto, una ceremonia especial, que va a ser la entrega de los primeros premios Fundación Paisena dedicados a la investigación en cuidados paliativos. Esta parte del acto, el doctor Rogelio Altisent, como presidente de Fundación Paisena, será quien dirija el acto, con la colaboración del doctor Pedro Cía como presidente del jurado, que actuará también a modo de, digamos, director del acto de entrega. Tengo que decir también que el doctor Pedro Cía, quiero hacer una mención muy especial porque es un poco el alma mater, quien generó, quien gestó esta idea del foro. Y entonces, bueno, pues realmente siempre agradecemos muchísimo la colaboración que tiene con el colegio. Y ahora ya sin más preámbulo, pues le doy la palabra al doctor Enrique de la Figuera para iniciar la sesión. Buenas tardes y muchas gracias, querido presidente, doctor García Tirado. Me corresponde el honor de recibir y presentar de nuevo al doctor Marcos Gómez, que sé que tiene una especial consideración con este colegio y le doy las gracias por anticipado. Voy a leer un extracto de su espectacular currículum, en el que he omitido las fechas por ser un poco más ágil. De todas maneras, ustedes tienen el currículum en el díptico que se ha repartido o que está en Internet. El doctor Marcos Gómez es especialista en anestesiología y reanimación por la Universidad de Sevilla y ya de forma temprana inclinó su vocación a los cuidados paliativos y a la medicina paliativa. Y así es máster en cuidados paliativos por la Universidad Autónoma de Madrid
y la Universidad de Barcelona. Especialista universitario en medicina paliativa por la Universidad de Valladolid. Experto universitario de atención primaria en cuidados paliativos del enfermo oncológico avanzado por la Universidad de Granada. Creador y director de la Unidad de Medicina Paliativa del Hospital El Sabinal de Las Palmas, que después se pasó a denominar Hospital Dr. Negrín. Es asesor y miembro de diversas comisiones y grupos de trabajo en cuidados paliativos a nivel nacional e internacional. También tiene una destacada actividad colegial y así fue presidente de la Comisión Central de Deontología de la Organización Médica Colegial de España, presidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Las Palmas, colegiado de honor nacional con emblema de plata de la Organización Médica Colegial de España, miembro de la Comisión de Ética y Deontología Médicas del Comité Permanente de Médicos Europeos, miembro fundador de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos y su presidente entre los años 95 y 2000. Y además es académico de las Reales Academias de Medicina de Granada y Cádiz. También tiene un amplio currículum universitario. Es profesor honorario de Medicina de Paliativa de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Director médico de posgrado en Medicina Paliativa de la Universidad Mayor de Santiago de Chile. Director, autor y coautor de numerosas publicaciones y miembro de múltiples comités y consejos editoriales. Ha pronunciado más de 1.200 conferencias en todo el mundo, 1.201 contando la de hoy. Y además pertenece a numerosas sociedades, instituciones y organismos nacionales e internacionales como socio, consultor, académico o miembro de las mismas juntas directivas. Doctor Marcos Gómez, esperamos vivamente su intervención. Muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias, querido presidente y querido expresidente y presidente de la Comisión de Odontología. Muchas gracias a Fundaz Paisena, al Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza. Muchas gracias especialmente a Rogelio, que ha sido el motor de todo este asunto, además amigo personal desde hace muchísimos años. Y muchas gracias también a todos ustedes que han venido a compartir un rato de reflexión sobre el final de la vida. Cosa no menor, como sabéis. Decía Leonardo da Vinci que así como una jornada bien empleada produce un dulce sueño, así una vida bien usada causa una dulce muerte. O aquel dicho latín que como la vida, así es la muerte. O Rilke: oh Señor, da a cada uno su propia muerte. El morir que surja verdaderamente de esta vida, donde encontró amor, sentido y desamparo. Comienza una etapa en la que de manera más o menos explícita va aflorando la presencia de la muerte y con ello se van haciendo más patentes los temores previos de todo tipo. Miedo a la muerte es algo consustancial a la especie humana, unos más, otros menos. Decía Camilo José Cela que la muerte es dulce, pero su antesala cruel. Cicerón decía: no quiero morir, pero no me importaría lo más mínimo estar muerto. Que es lo mismo que decía Cela, que es lo que decimos todos, que más que importarnos morir, más que preocuparnos la muerte, lo que nos preocupa es el proceso de morir. Sufriremos, nos ahogaremos, estaremos solos, ¿dónde estaremos? ¿Qué será de nosotros? Más que a la muerte le tememos al hecho de morir. Así Séneca decía que la vida nos ha sido concedida con la limitación de la muerte. Hacia esta nos dirigimos. Temerla es, por tanto, una insensatez, ya que los acontecimientos seguros se esperan. Son los dudosos los que se temen. Séneca, igual que Marco Aurelio y Epicteto, todos los estoicos de los que soy fiel cliente, se preocuparon mucho por el miedo a la muerte. También Epicuro había dicho que mientras estamos nosotros no está la muerte. Y cuando llega la muerte dejamos de estar nosotros.
Fíjense de qué manera más simple los grandes filósofos nos explican el miedo a la muerte y cómo intentar atenuar ese temor a la muerte, ¿no? Esta era una carta que escribió a Meneceo, de manera que indudablemente nos morimos, decía Epicuro, pero nunca estamos muertos. Lo terrible sería quedarse consciente de la muerte, quedarse de algún modo presente, pero sabiendo que uno ya se ha ido del todo, cosa evidentemente absurda y contradictoria. Esta argumentación de Epicuro resulta irrefutable y, sin embargo, no acaba de tranquilizarnos totalmente, quizá porque la mayoría no somos tan razonables como Epicuro hubiera querido. El extremeño Espronceda, hablando de la muerte, en su canción de la muerte y del miedo a la muerte, dice: débil mortal, no te asuste mi oscuridad ni mi nombre. En mi seno encuentra el hombre un término a su pesar. Yo, compasiva, te ofrezco lejos del mundo un asilo, donde a mi sombra tranquilo para siempre duerma en paz. El filósofo más moderno estadounidense, Cadell, dice que lo que pasa cuando llega la muerte del cuerpo es lo que le pasa a la música cuando deja de sonar. Hay un periodo de reverberación y luego nada. Y un día se me ocurrió una reflexión que era de lo que es la vida, ¿no? Era la oscuridad, de repente un relámpago y otra vez la oscuridad. Y Rogelio fue quien me dijo: eso ya lo has dicho, está dicho ya. Digo, pues yo palabras no es que me lo he inventado. De lo cual se deduce lo difícil que es inventarse algo nuevo. Y luego lo vi en el Premio Cervantes de 2020 de Brines, Francisco Brines, que dijo: porque el hombre es eso, un tránsito pensante sensible que por ahí anda, para perderse en la nada. Somos el misterio que existe entre dos nadas. Lo del relámpago que yo inventé. Así lo escribe el poema de Tomás Bernard, donde se conjuga el miedo a lo desconocido, miedo a la noche, miedo a la muerte y a lo que pueda haber detrás de la muerte. ¿Por qué temo tanto envejecer mi muerte que me acomete el grito? Tengo miedo, Señor, tengo miedo de mi alma y del día que se apoya en el muro y me cierra en dos. Oh Señor, tengo miedo. Tengo miedo ya de la noche que está ante los pueblos y detrás de la casa, que aúlla en las vacas y baila con las estrellas. Oh Dios, tengo miedo de ti y de la tristeza que me destroza la boca. Tengo miedo, Señor, de mi tumba y de mi destino en la oscuridad y de la muerte, Señor. De lo que pueda haber después de la muerte también nos da un ejemplo muy bonito Estrella Morente en este fragmento que he elegido para ustedes de la bulería de la bola. Ay, yo no le temo a la muerte porque morí es natural, porque morí es natural. Le temo más a la cuenta que a Dios le tendré que dar. Yo no le temo a la muerte porque morí es natural. La ambigüedad es característica de este poema de Unamuno, que es el otro extremo, ¿no? La oración del ateo, pero siempre en un ambiente de ambigüedad. Oye mi ruego tú, Dios que no existes, y en tu nada recoge estas mis quejas. Tú que a los pobres hombres nunca dejas sin consuelo de engaño. No resistes a nuestro ruego y nuestro anhelo vistes. Cuando tú de mi mente más te alejas, más recuerdo las plácidas consejas con que mi ama
endulzóme noches tristes. Qué grande eres, mi Dios. Eres tan grande que no eres sino idea. Es muy angosta la realidad, por mucho que se expande para abarcarte. Sufro yo a tu costa, Dios no existente. Pues si tú existieras, existiría yo también de veras. José Luis Martín Descalzo fue un cura y poeta y un gran escritor. Y el último libro que escribió de poemas, que se llama El Testamento del Pájaro Solitario, es un libro de poemas absolutamente increíble porque lo escribió un poco antes de morir, después de sufrir muchísimo y durante muchos años. Y todos sus poemas son absolutamente exquisitos. Uno de ellos es este. Y entonces vio la luz que entraba por todas las ventanas de su vida. Vio que el dolor precipitó la huida y entendió que la muerte ya no estaba. Morir es solo morir. Morir se acaba. Morir es una hoguera fugitiva. Es cruzar una puerta a la deriva y encontrar lo que tanto se buscaba. Que encontraremos cuando cada uno de nosotros crucemos esa puerta. Es habitual que un poco antes todo el mundo tengamos una serie de remordimientos a la hora de hacer un recuento, de echar un vistazo a nuestra vida. Y se los voy a poner algunos de ellos con el fondo del agonizante nicaragüense Rubén Darío. Por ejemplo, José Luis Borges decía: sentí lo que sentimos cuando alguien muere, la congoja inútil de que nada nos hubiera costado ser más buenos. La frustración de haber trabajado mucho y haber compartido poco. Echan de menos haber estado más tiempo con los hijos, con la familia. Miles de enfermos hemos atendido, ninguno ha echado de menos al final un apartamento más grande, un coche de más caballos, un apartamento en la playa, ni uno. Todos añoran no haber estado más tiempo con los chiquillos, con su mujer, con la familia, no haber oído más a Bach, a Mozart, no haber sido más solidario, más bueno, como acaba de decir Borges. Eso es lo que realmente se echa de menos. No haber amado más, como nos dice el poeta chileno Guillermo Blest Gana en este poema que se llama Mirada Retrospectiva. Al llegar a la página postrera de la tragicomedia de mi vida, vuelvo la vista al punto de partida con el dolor de quien ya nada espera. Cuánta noble ambición que fue quimera, cuánta bella ilusión desvanecida. Sembrada está la senda recorrida con las flores de aquella primavera. Pero en esta hora lúgubre, sombría, de severa verdad y desencanto, de supremo dolor y de agonía, es mi mayor pesar en mi quebranto, no haber amado más yo que creía, yo que pensaba haber amado tanto. Me hubiera gustado permitirme ser más feliz. Dice Borges: he cometido el peor pecado que puede cometer un hombre en la vida. No fui feliz. Y lo explica muy bien en un poema que se llama Instantes. Si pudiera vivir nuevamente mi vida, en la próxima trataría de cometer más errores. No sería tan perfecto, me relajaría más. Sería más tonto de lo que he sido. De hecho, tomaría muy pocas cosas con seriedad. Sería menos higiénico, correría más riesgos, haría más viajes, contemplaría más atardeceres, subiría más montañas y nadaría más ríos. En la situación de agonía, el proceso de morir se ha establecido claramente.
y la muerte se espera ya en un tiempo muy corto. Representa el momento más crítico de los cuidados por las cargas emocionales que conlleva para todos, profesionales, enfermo y familia. Es una fase progresiva con cambios rápidos y frecuentes y que tendremos que redefinir los objetivos. Por ejemplo, la alimentación. Ustedes saben que cuando un enfermo deja de comer, la familia se angustia muchísimo, porque siempre ha sido muy mala señal cuando no comemos, ¿no? Y con razón, es señal de enfermedad. Y esto hay que explicárselo a la familia porque se angustia mucho si el enfermo no come. Es que no come nada. Mire, señora, su marido no come porque está malito. No está malito porque no come, sino que no come porque está muy malito. Y forma parte de la enfermedad y si lo obligamos a comer va a ser peor. Hay que explicárselo muy bien hasta que lo entiendan. Muchas veces no lo entienden. Pues por lo menos pónganle un suero. Que el suero ya saben ustedes que es milagroso, ¿no? ¿Qué tal fulanito? Muy mal, le tuvieron que poner suero. Estuvo con un suero 2 días, muy mal estuvo. Oiga, señora, el suero es agua. Su marido está bebiendo de vez en cuando un vasito de agua. ¿Qué necesidad hay de clavarle un par de sueros para quitarle la poca movilidad que le queda, ¿no? Pero si ustedes ven que no lo entiende bien la familia, porque los sueros pueden incluso estar contraindicados, porque pueden aumentar las secreciones del moribundo, los estertores premortem, o si tiene suboclusión intestinal, las secreciones intestinales. Entonces puede ser contraproducente. Pero ustedes se lo explican a la familia y si ven que no lo han entendido, pónganle el suero. Porque si hace secreciones ya sabemos qué tendremos que hacer. Pero lo que es desde luego horroroso es que la familia quede con la sensación de que ni un suero le pusieron. Por lo tanto, estén atentos a esto que es algo extraordinariamente importante. Intensificar el confort, dar instrucciones concretas ante la aparición de posibles problemas, consejos prácticos para cuando muera. Si decimos que es una situación en la que son cambios, se producen frecuentemente y muy rápido, entonces habrá que aumentar el número y también quizás la duración de las visitas, ¿no? Porque la situación cambia, pues habrá que ir con frecuencia, ¿no? Medidas útiles, algunas de tipo ambiental, como por ejemplo la temperatura de la habitación, si hay ruido, cuidado la televisión de la habitación de al lado, ruidos de las puertas, sobre todo en los hospitales, ¿no? De tipo físico, sábanas bien estiradas, masajes suaves destinados a proporcionar placer y bienestar, compresas frías si tiene fiebre, aire suave en la cara, semidecúbito lateral, cuidado con la boca seca, que es tan frecuente con estos pacientes, vigilar muy bien la humedad de los labios y la boca. Este es otro poema, otro verso. Agua, te lo suplico, por este soñoliento nudo de numerosas palabras que te digo, acuérdate de Borges, tu nadador, tu amigo, no faltes a mis labios en el postrer momento. Si el enfermo está muriendo en el hospital, intentaremos flexibilizar la disciplina carcelaria de los hospitales, que no puedan entrar solo 2 personas, que puedan entrar 5 si son 5 hijos, que puedan estar las 24 horas del día, incluso niños, que está muy restringida la visita de los niños, se deben hacer excepciones cuando un enfermo va a morir y tiene niños pequeños. Vías de administración, por vía oral podemos, hasta muy poco tiempo antes de morir, todos los medicamentos se podemos dar por vía oral. Pero las últimas horas o eventualmente días, o por debilidad extrema o porque el paciente está en coma, ya no podrá deglutir los comprimidos. Y entonces habrá que buscar una vía de administración alternativa. Y la vía de administración alternativa es la vía subcutánea, que la hemos inventado en cuidados paliativos. Solamente se utilizaba para la heparina y la insulina. Bueno, pues todos los medicamentos necesarios para el control de todos los síntomas del enfermo al final de la vida se pueden administrar por vía subcutánea, con la particularidad de que no duele como una intramuscular y no hace falta un experto como hace falta para la intravenosa. Por lo tanto, un pellizquito en la piel y se aplica los medicamentos que necesite el paciente. Algunas veces los ponemos todos juntos en un infusor de 24 horas, de 48 horas o de 7 días. Atentos a los fármacos inútiles.
Este enfermo ha pasado por un montón de médicos. Y los médicos, cada médico va añadiendo, y no siempre repasa lo que hay detrás. Entonces, esto es lo que trajo un paciente que no fue una excepción, fue la que cogí, pero así vienen los enfermos, ¿eh? Con 20 medicamentos estaba tomando. ¿Ustedes creen que los enfermos se toman todo lo que les decimos? De ninguna de las maneras, gracias a Dios. Gracias a Dios. Si el enfermo estuviera tomando estas 20 cosas, no hubiera llegado a la consulta de cuidados paliativos. Se hubiera muerto antes de los tratamientos. Parece que los enfermos son sabios y la mitad de las cosas que le decimos, hombre, si ven Termalgin y al lado Termalgin codeína, lógicamente no se lo va a tomar. Uno de los dos no se lo va a tomar. Bueno, está lleno de ejemplos. Esta lista de medicamentos que se ve a la legua que lo ha puesto alguien que no ha revisado los tratamientos previos que llevaba el paciente, que son siempre muchos, porque tienen muchos síntomas. Son plurisintomáticos y multicambiantes, por lo tanto, es habitual que tomen bastantes fármacos, pero que tomen los justos, no de más. Actitud empática y compasiva, esto es crucial y hemos tenido ejemplos hermosísimos en la pandemia. Por ejemplo, esta doctora en la UCI, si alguien muere en mi guardia, le voy a coger la mano. Los pacientes nos aprietan la mano como si fuéramos familia. Ustedes saben la cantidad de generosidad, de amor que han suministrado más allá de sus obligaciones los profesionales de la salud en esta crisis tan grave que hemos padecido recientemente de salud pública. Se han excedido muchísimo en sus obligaciones, dando este afecto y este cariño y esta empatía y compasión tan necesaria para los pacientes. Hay una serie de signos clínicos en la agonía. Lo primero, la facies hipocrática. Esta cara del moribundo, Hipócrates la definió así. Dice, las facciones del rostro han llegado al último grado de alteración cuando la nariz se pone afilada, los ojos y las sienes se hunden, las orejas están frías y con los lóbulos hacia arriba. La piel de la frente está dura, tirante, seca. El color de toda la cara es pálido, verde, lívido o aplomado. Pues qué bien definió la cara Hipócrates hace tantísimos siglos. Y también lo definió en un poema Gloria Fuertes, cuando escribió: yo la vi vestida de cuervos, la muerte. Iba por el hospital afilando narices, hundiendo ojos, secando pechos, poniendo al bueno malo, haciendo al malo bueno. La muerte matando muertos. Y todos estos signos o síntomas puede presentar el paciente que van fundamentalmente deteriorando las funciones orgánicas de los órganos y aparatos hasta que se produce la apnea y la muerte definitiva. Es crucial la atención a la familia cuando comienza esta situación, porque tienen una serie de necesidades que tenemos que tener siempre muy en cuenta. Primero, tienen necesidad de intimidad y privacidad. Nosotros al comienzo teníamos 3 habitaciones dobles, hace más de 30 años. 3 habitaciones dobles. Pues en una de las habitaciones dobles, yo recuerdo a un enfermo en una de las camas que estuvo 11 días ingresado y en esos 11 días vio morir a 5 enfermos en la cama de al lado, con la única separación de ese tristísimo biombo que se pone en las habitaciones cuando hay un enfermo grave. Y el sexto, desde luego, fue él, y más seguramente por depresión que por su propio cáncer. Ver que en 11 días 5 veces entra una camilla con un enfermo, los llantos, las cosas, tal, y camilla que sale tapada. Esto no se puede permitir. Algunas habitaciones individuales en los lugares del hospital donde se muere gente habitualmente, como son las unidades de cuidados paliativos, habitaciones individuales, no todas, pero sí 70-80%, no son un lujo. Es algo estrictamente necesario, además por 2 motivos: para proteger a los 2 enfermos de las habitaciones dobles. Uno, porque no puede tener la intimidad necesaria que requiere el proceso de morir con tus familiares, y otra, porque nadie sabe lo que pasa, lo que le puede pasar a un enfermo que está ingresado, lo mismo que le está pasando al de la cama de al lado. Por lo tanto, para proteger eventualmente a los 2 pacientes, las habitaciones individuales son una absoluta necesidad.
hay más intimidad en la cárcel que en un hospital. Y es cierto, hay zonas del hospital, como urgencias y por ahí, que es una auténtica lástima. Participar en el cuidado del ser querido. Participar es importante para la familia porque el hecho de hacer algo disminuye el impacto y además favorece el duelo posterior. Cuando muere el enfermo, si la familia queda con la sensación de que ha hecho todo lo que estaba en su mano por ayudarle, le va a ser más fácil afrontar ese doloroso proceso del duelo que si no ha estado allí y si no ha apoyado o vivía fuera y se ha desentendido. Esa gente, esos hermanos o esos hijos, los que sean, van a tener más dificultades que el hijo o el esposo o la esposa que se ha preocupado por su bienestar, que le ha cuidado, que le ha atendido. Después va a quedar con la conciencia tranquila, la sensación de que ha hecho todo lo que podía por él antes de morir. Por lo tanto, esto la familia no lo sabe, pero nosotros sí. Y como lo sabemos, por eso decimos que trabajen, no para evitarnos trabajo a nosotros, sino porque les estamos vacunando, les estamos ayudando para que luego mejore su elaboración de la pérdida. Reparar la relación y llegar al mutuo perdón y a la reconciliación. Reparar la relación es fundamental cuando está deteriorada, poder despedirse, ver al paciente por última vez, poder dar el último beso, el último abrazo, o poder decir el último te quiero. Perdonar y ser perdonado. Dile que la he perdonado. Dile que vuelva a mi lado. No quiero morir sin verla. Así nos lo dice el malogrado Pedro Infante en esta pequeña canción que se llama El último deseo. Cuando se estaba muriendo, me dijo casi llorando, sé que no tengo remedio, y ya estaba delirando. Gritaba desesperado, Dios mío, no quiero perderla. Dile que la he perdonado, dile que vuelva a mi lado, no quiero morir sin verla. Dile que la he perdonado, dile que vuelva a mi lado. No quiero morir sin verla. Salí corriendo a buscarla, era su último deseo. Por suerte pude encontrarla y le hablé sin titubeo. Pero mi esfuerzo fue vano, todo encontramos en calma. Un cura estaba rezando por el descanso de un alma que siempre andará penando. Un cura estaba rezando por el descanso de un alma que siempre andará penando. Cuando se estaba muriendo, me dijo casi llorando, sé que no tengo remedio, y ya estaba delirando. Estar todo el tiempo con el ser querido, incluidos los niños.
La presencia de los niños al lado del moribundo, frecuente en otros tiempos, era una importante ayuda para comprender lo sucedido y elaborar más sanamente la pérdida. Hoy los niños, ustedes saben, están a 30 kilómetros del moribundo, casa de los abuelos, los primos, unos amigos. Hoy de 40 o 50 años para abajo nadie ha visto un muerto y nadie ha visto morir una persona. Pero eso sería otra historia. Y necesidad de estar presente en el momento de la muerte y poder despedirse. Así nos dice Miguel Ángel Valente en este poema, Me cruzas, muerte. Acababa de superar una grave cardiopatía cuando le diagnosticaron un cáncer de estómago y vio de nuevo la cara de la muerte y escribió estos versos en los que se muestra mucho más explícito. Me cruzas, muerte, con tu enorme manto de enredaderas amarillas. Me miras fijamente, desde antiguo me conoces y yo a ti. Lenta, muy lenta, muerte, en la belleza tan lenta del otoño. Si esta fuera la hora, dame la mano, muerte, para entrar contigo en el dorado reino de las sombras. En estos momentos la familia tiene una gran demanda de atención y soporte. Y somos nosotros, los profesionales del equipo, quienes tenemos que suministrar este soporte y esta atención. Nosotros hemos visto morir a muchísimos enfermos, a muchísimas personas, pero en esta familia, en esta casa, es probablemente que sea la primera vez que alguien se muere. Por lo tanto, cosas que a nosotros nos parecen obvias, para estos familiares no lo son. Y se hacen preguntas tan sencillas como esta, ¿no? ¿Cómo será la muerte? ¿Vomitará? ¿Se ahogará? ¿Tendrá convulsiones? ¿Sufrirá? ¿Cómo reconoceré que ha muerto? ¿Qué tengo que hacer entonces? Entonces nos compete a los profesionales dar la información preventiva que podamos a estas circunstancias que se va a presentar en la familia en el momento de la agonía. Decía Saramago en el Evangelio según Jesucristo, el vino de la agonía estaba servido y ahora había que beberlo. Al final, que llamaba Elizabeth Kubler-Ross de catexis, el enfermo se gira hacia la pared, empieza a no querer saber nada de los profesionales, después tampoco de los familiares, que muchas veces los familiares se molestan mucho. ¿Qué le pasa? Porque además está muy raro. Ha dicho que ha venido un ángel a visitarle, que ha estado Jesucristo aquí, que ha estado la Virgen. Y esto angustia mucho a los familiares. Dicen, ha venido sus hermanos que se murieron hace no sé cuánto, ¿no? Es la morfina, quítenle la morfina, que es lo primero que echa la culpa a todo el mundo, lo primero es la morfina. Y hemos tenido algún caso de estos en pacientes que no estaban tomando morfina. Por lo tanto, no es culpa de la morfina, habitualmente. Y se lo tenemos que explicar a la familia. Mire, esto algunas veces lo vemos, pasa, el enfermo no sufre, y esto no es culpa de la morfina y ya está. Y no hay que discutir tampoco con el enfermo, decirle, pero ¿cómo va a ser posible que usted vea a Jesucristo? Hay que explicar a los familiares que es normal, no discutir con el paciente y aceptarlo, sencillamente porque el paciente ha comenzado a hacer la transición y probablemente se empieza a encontrar en un nivel de existencia distinto al nuestro, con lo que puede tener percepciones totalmente desconocidas para nosotros. Decía Omar Khayyam que de cuantos emprendieron la larga marcha, ni uno volvió para aclararnos el gran secreto. Por lo tanto, no somos quienes para discutir con un enfermo que está en otra esfera, en otro nivel, para discutir con él lo que ve o lo que no ve. La muerte, decimos que es la experiencia universal menos compartida en el mundo. No se puede llegar hasta el final, porque en ella siempre hay uno que se queda y otro que parte. Cada persona debe enfrentarse a este instante de su vida solo. Se puede ayudar al moribundo aislado, velar al hombre en el trance de su muerte hasta el penúltimo instante. Pero no se le puede evitar que afronte el último instante él mismo,
personalmente. Hay un último instante que puede ser largo o muy breve, en el que la tarea de acompañar cesa. Es imposible ejercerla. El profesional de la salud debe ser consciente de esta limitación que nos viene impuesta y debe aprender a llenarla no con palabras, sino simplemente con el silencio y la presencia. Varios poetas lo han explicado, esta soledad, varios poetas lo han explicado con gran belleza y no menos melancolía. Por ejemplo, el escritor de la soledad, Miguel de Unamuno, escribió este sonato póstumo. Se llama Soledad. Miren ustedes. Pobre alma triste que caminas sola, perdida del desierto en las arenas, llevando a cuestas solitarias penas oscuras que no brillan con la aureola del martirio. El simún ola tras ola de la vida te rompe las cadenas y la soez cuadrilla de las hienas, la que fue tu mansión, al fin viola. La vida es soledad. Sola naciste y sola morirás. Sola, tierra, sentirás sobre ti la queja triste de otra alma que en el yermo sola yerra. Que al valle del dolor sola viniste a recabar tu soledad con guerra. Para llegar a la ultraluz del paraíso es preciso atravesar la oscuridad. En torno a estas visiones, recuerdos y anhelos esenciales gira la poesía desnuda y extrema de Max Oliver Ródenas. Les pongo este ejemplo. Solo oigo el silencio. Solo hablo con difuntos. Lloro ante las calles empinadas que llevan a una casa que he olvidado. Solo recuerdo el día en que llamaste a la puerta de mi corazón, donde ahora hay una cruz ante la que lloras y lloramos juntos. Sí, recuerdo este llanto y la tarde del último dolor en la que cerré los ojos para siempre. Esta soledad, porque ahora se habla mucho de la soledad no deseada, en contraposición de la soledad deseada de mucha gente, de los creadores, de los artistas, de la gente, de los lectores, pintores, y en contraposición de la soledad que no deseas y que te viene dada por las circunstancias que sean. Pero hay esta otra tercera soledad, que no es ni deseada ni dejada de desear. Es por la que transitaremos de un mundo a otro cuando nos llegue nuestro momento. Y hemos visto el poeta de esa soledad, que es Unamuno, y les digo que el músico de esa soledad es Beethoven, el último Beethoven, el de los últimos cuartetos de Beethoven, especialmente, aunque lo tengo no lo vamos a poner porque no tendremos tiempo, los últimos cuartetos, sobre todo el 130, describe maravillosamente este pequeño viaje solo que tenemos que hacer cuando nos llegue nuestro momento. Ya he saltado y no quería yo. En el momento de la muerte, ¿qué tenemos que hacer en el momento de la muerte? Vamos a ver. Ofrecernos para realizar tareas, respetar las manifestaciones de dolor de los familiares. Nosotros tuvimos un paciente que era coreano y nos pidieron, estuvo 3 días ingresado con 10 o 12 coreanos alrededor sentados en sus sillitas y nos pidieron 2 botellas de alcohol para fregar el cadáver cuando muriera el señor. Aquí tiene usted. Tenían 3 velitas encendidas en la mesita de noche, tenían un cassette con música oriental. De vez en cuando alguien paraba el cassette, abría un libro y recitaba o rezaba alguna oración, volvía a poner la música. El paciente murió, se lo llevaron a Corea, no volví más a saber nada más de esa familia ni de ese señor. Pero yo he pensado muchas veces que a esa familia seguro que le ha ido mejor
porque respetamos todo aquello, que si le llegamos a decir, oiga, de fregar el cadáver con alcohol, no diga usted más tonterías, por favor. Y apague esas velas, por cierto, que hay peligro de incendio. Y salgan 10, que son ustedes 12 y solo puede haber 2. Y quiten música, que están ustedes en un hospital. Por favor, quiten ustedes la música. Si le llegamos a hacer lo reglamentario del hospital, seguro que esa familia hubieran elaborado su duelo mucho peor. Esas frases hechas le acompañan el sentimiento, que son frases milenarias, que existían para ayudarnos a salir de una situación extraordinariamente comprometida. Le doy mi pésame, mi sentido pésame, mis condolencias, le acompaño en el sentimiento. Bueno, pues hoy, en la posmodernidad, a los posmodernos, estas frases hechas les suenan a rancio y no las utilizan. Y claro, si no las utilizas, estas que te sirven de muleta para transitar en esos momentos, improvisas. Y no es esta una buena oportunidad y una buena situación para improvisar. Yo he sido testigo de un señor que se ha muerto y 15 minutos después, al cuarto de hora, ha venido una amiga de la esposa, se abrazan los llantos y no te preocupes, hija, hay más hombres, hay más hombres. Oiga, una señora que es viuda desde hace un cuarto de hora, ¿usted le viene diciendo que no se preocupe porque hay más hombres? O lo de te quedan tus hijos, tienes que luchar porque te quedan tus hijos. Oiga, no le queda a nadie. Una señora que tiene a su marido muerto ahí desde hace una hora, no le queda a nadie. Es el momento de callarse. Por eso, el Talmud dice, no consueles a alguien cuando su muerto está frente a él. Y es muy sabia esta recomendación, porque corremos el riesgo de hacer comentarios absolutamente impertinentes. Presencia confortante. Vuelvo a Beethoven. En una de sus biografías leí que una vez visitó a una mujer que había perdido a su hijo. Se sentó en un piano en la propia casa mortuoria e improvisó una marcha fúnebre superior quizás a las 2 clásicas de la Sonata 12 o de la Tercera Sinfonía, en la que el maestro expresó todo el inmenso dolor que le embargaba, a la vez que vertía en el corazón de la infeliz madre un consuelo inefable. Tocó y se fue cabizbajo. Era tosco, pero seguramente intuía el maestro que en estas circunstancias, cuanto menos se hable, mejor. Y aparte de la presencia confortante, al final el silencio. Es lo mejor que podemos hacer. Decía el poeta León Felipe, silencio, silencio. Ante la muerte solo vale el silencio. Y el poeta Juan Ramón Jiménez, entre la palabra y el silencio, establece un grado intermedio que es la sonrisa. Y escribe estos versos. La poca fuerza que tenías ya, la gastaste en 2 últimas sonrisas voluntarias aún para mí. Luego te quedaste involuntariamente seria para siempre. Cuando muere el enfermo, no acaban nuestras tareas. Todavía tenemos que hacer cosas y además muy importantes, como son cuidar a los familiares, cuidado a otros pacientes cercanos, cuidados a nuestros compañeros y cuidados al cadáver. Con los familiares hay que hacer una serie de cosas de suma importancia que voy a enumerar. Hay que darle el pésame a cada miembro de la familia presente en el momento. Hay que permitir que los familiares expresen su dolor y su pena. Hay que facilitarles la visión y el contacto físico con la persona que ha fallecido, si las normas, medidas higiénicas y condiciones del cadáver lo permiten. Hay que evitar la sensación de prisa o lentitud excesiva que recuerde el abandono.
Hay que informarles y explicarles lo sucedido en el lugar y espacios adecuados, tantas veces como lo soliciten. Hay que reforzarles y desculpabilizarles, agradeciendo su colaboración en momentos tan difíciles. Hay que mantener las actitudes y conductas de cuidado mientras el paciente ya fallecido permanece entre nosotros. Hay que facilitar las manifestaciones y los ritos según sus creencias, cultura y religión. Hay que comprender, aceptar y ayudar cualquiera que sea su respuesta a lo sucedido. Y la respuesta es muy variable. La familia o varios familiares pueden reaccionar de manera diferente y todas estas pueden ser generalmente de choque con desorientación o bloqueo, indiferencia, alivio, dolor, mayor o menor aceptación, incluso agresividad. No sé si ustedes han leído Las 5 horas con Mario de Miguel Delibes. Pues como la viuda, es toda la novela es la viuda hablando con el muerto, con el cadáver de Mario. Y le pone pero bien, ¿no? O sea, que decir que la agresividad también es muchas veces normal. Esta fotografía la tomé en el cementerio de Medellín. Me dejaste sola por no hacerme caso. Fíjese, hasta en el cementerio se gana la reprimenda este pobre hombre. Pues una vez que hemos hecho todo lo que teníamos que hacer con los familiares, nos ocupamos de otros pacientes. Si ha habido una habitación doble o triple, ni les cuento lo que hay que hacer con los enfermos de al lado. Ni que decir tiene que no debería de ser así. Pero fíjese, aunque el enfermo haya muerto en una habitación individual, aunque no haya habido llantos ni gritos estentorosos, y no me pregunten por qué, pero al cabo de un rato, no sé qué pulula por el aire, que los enfermos de otras habitaciones están inquietos, perciben que algo ahí ha pasado. Por lo tanto, una vez que hemos terminado de hacer todo esto que tenemos que hacer con los familiares, alguien del equipo recorre el resto de las habitaciones de la planta para interesarse por el bienestar del resto de los pacientes. Luego también nos ocuparemos de nuestros propios compañeros porque alguna vez también nosotros sufrimos con determinados pacientes. Porque somos de carne y hueso, gracias a Dios, y somos humanos, y lloramos, y nos enamoramos, y sufrimos con determinados pacientes. Una enfermera de mi servicio, que estaba embarazada de 7 meses, había cuidado durante mucho tiempo a un chaval de 15 años que tenía un sarcoma, y esta enfermera estaba de turno en el momento que se murió el muchacho. Y la enfermera se puso de parto. En ese momento se puso de parto. Hubo que llevarla al hospital materno-infantil, donde los compañeros detuvieron el parto y la muchacha tuvo su hijo a término. Pero de momento, el impacto de la muerte de su enfermito le provocó el parto a este enfermero. Quiere decir que estemos atentos, porque hay enfermos muy especiales y enfermas muy especiales. Y muchas veces no sabemos dónde termina un sentimiento y dónde empieza otro. Y podemos sufrir mucho también con determinados pacientes. Yo les voy a decir que cuando yo me casé, los dos testigos, la madrina fue la viuda de mi primer enfermo. Y 2 de los testigos fueron los padres de una de mis enfermas jovencitas que más quería. Y por fin nos ocupamos del cuerpo de nuestro paciente ya fallecido. Decía Bernanos, una paz desconocida en la tierra, la dulce paz de los muertos, semejante a un agua muy profunda. Y lo primero que habría que decir, que no sería necesario tenerlo que decir, es que hay que respetar a la persona que ha muerto. Fíjense ustedes. O esta otra. Fue una guardia, una señora estaba agonizando y selfie.
Desde luego, bueno, mucha gente se ha muerto por intentar hacerse un selfie. En un barranco, en un no sé qué. Hay gente que se ha matado haciéndose un selfie, pero así. Y no estaría de más recordar lo que el Código de Deontología dice. Después de sobrevenida la muerte, el médico procurará que se guarde el debido respeto al cadáver. Por lo tanto, tenemos que respetar y tenemos que hacer que se respete el cadáver de nuestro paciente. Un cadáver, fíjense, puede provocar reacciones y sensaciones tan variopintas como estas, ¿no? Desconcierto, asombro, perplejidad, miedo, incredulidad, hipnosis, aprensión, vergüenza, despersonalización, prejuicio, escrúpulos, todas esas que tienen ustedes, aversión, asco, recelo, desconfianza, todas esas reacciones nos puede provocar la visión de un cadáver. Miren esta fotografía, miren estos siete hombres. ¿Qué gesto tienen todos más especial? ¿Qué mirada más clavada en el infinito? Una mirada clavada en el infinito. ¿Qué estarán mirando? Están mirando un cadáver. El torero granero, de cuerpo presente en la enfermería de la Plaza de Toros de Madrid, el 7 de mayo de 1922. Y realmente nos quedamos mirando un cadáver con un gran desconcierto, como quien mira un enigma. La muerte es un enigma, es un misterio realmente, y nos traslada a una sensación de irrealidad. Por eso es comprensible la mirada de estos hombres tan absolutamente anormal. O esta otra, Jorge Negrete y Cantinflas ante el cadáver de Lupe Vélez. Es lo mismo, la misma mirada perdida, como queriendo mirar con rayos X a través del cuerpo de la persona fallecida, ¿no? Y estamos hablando de la persona fallecida. El cadáver de Lupe Vélez. No están mirando a Lupe Vélez. Lupe Vélez ya no existe. Cuando se ha ido el alma, lo que queda es el cuerpo de esa persona. Si vas a un tanatorio, no preguntas dónde está Antonio. ¿Dónde está el cuerpo de Antonio? No te encuentras. Ya es un ente distinto. Miren esta esquela. Doctor, del que en vida fue doctor Omar Hidalgo Martínez. Ya no es. En vida fue Omar Hidalgo. Ya no es Omar Hidalgo. Es el cuerpo, el cadáver de Omar Hidalgo lo que se esté mirando. Miren este poema, A la madre de un amigo muerto, de José Luis Hidalgo. ¿Cómo bramó tu madre contra tu cuerpo muerto? Se arrojó de su vida al fondo de tu fosa, con un duro relámpago ardiendo en la mirada. Pisó la seca tierra con su llanto terrible y te llamó, Manolo, pero tú te callabas. Lo mismo que tu vida, así parió tu muerte. En tus ojos heridos la luz se desangraba. En el pecho doblado, su corazón pequeño, como un caballo huido y sin luz, se desbocaba. Ella murió tu muerte. Nadie en el mundo, nadie amó tanto tu cuerpo cuando en él ya no estabas. Miren cómo termina el poema. Nadie en el mundo, nadie amó tanto tu cuerpo cuando en él ya no estabas. Y de qué manera más hermosa el poeta explica que ya él no está ahí. El mismo José Luis Martín Descalzo, en el velatorio de su madre, escribió esto. Ya eran ciertos los miedos y se imponía feroz la puerta que se abrió sin tocarla. Y lo que estaba allí no era mi madre. Tenemos que tener en cuenta los deseos del fallecido, lo que había dejado dicho antes de morir, que quería que se hiciese o dijese. Por ejemplo, este hombre dejó escrita esta humorística esquela. Yo, Javier Martínez Pastor, he muerto.
hubo esta otra señora que avisó quiénes pueden asistir a su funeral. Como no se lee bien, lo pongo aquí, lo que pone la esquela. Siguiendo mis principios y mi particular manera de decir las cosas, dispongo que, ya que hace mucho tiempo que mi familia no es de sangre, impongo mi última voluntad para que solo se deje asistir a mi funeral en el tanatorio, iglesia y cementerio a las personas que menciono a continuación. Al resto de gente que jamás se preocupó durante mi vida, les deseo que sigan tan lejos como estuvieron. Y luego, aquí pone los nombres: Antón Montenegro, Juan Pedro Tejero, Ascensión Rodríguez, que son quienes permite que vayan a su funeral. Y tenemos que saber qué dejó dicho este enfermo que se hiciera después, si quería que lo enterrasen o que lo cremasen. Ojo a la nueva moda. La nueva moda que a mí ya me ha tocado en 2 casos. Gente que, porque los velatorios han pasado de ser en las casas a ser en los tanatorios en la M30, M40, lejos del mundo de los demás. Que el mundo no se entere de que ha habido un muerto y se lo llevan a kilómetros de distancia. Bueno, pues ahora yo ya he tenido 2 amigos que no ha habido velatorio. La decisión, la última moda, es, que es dolorosísima, se muere directamente a la nevera y de la nevera a la mañana siguiente al crematorio. Con lo cual, uno de ellos fue un compañero mío, se murió de repente. Un médico de mi servicio, después de 30 años, un querido amigo. Y no pude verle, ni pude ver a la familia. No, es que no hay nada. Se lo han llevado al frigorífico, en la funeraria, y mañana directamente, en la más estricta intimidad, se lleva a incinerar. Cada vez más familias quieren evitarse ese asunto del velatorio. Con lo cual, ellos sabrán, ¿no? Pero por lo menos a los demás, a mí me privaron de poder encontrarme con mis amigos, con mis compañeros, con el resto del servicio, con las enfermeras, darnos un abrazo y llorar todos juntos la muerte de nuestro querido amigo. No hubo forma. Se lo llevaron directamente al frigorífico y al día siguiente, en la más estricta intimidad, sin aviso, sin esquela, sin periódico, sin nada, a incinerarle. Cuando murió Frida Kahlo el 13 de julio del 54, la pusieron con un traje típico mexicano y con la mano derecha colocada sobre su pecho. Frida Kahlo dejó dicho: cuando muera, quemen mi cuerpo. No quiero ser enterrada. He pasado mucho tiempo acostada. Simplemente quémenlo. Leopoldo Lugones escribió esto: pido que me sepulten en la tierra, sin caja ni ningún signo ni nombre que me recuerde. Pide que no se dé mi nombre a ningún sitio público. No reprocho nada a nadie. El único culpable soy yo de todos mis actos. Por supuesto, no se hizo absolutamente caso de nada de lo que dejó dicho Leopoldo Lugones. Antonio Machado: nunca perseguí la gloria ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Hay gente que dice querer pasar por la vida sin, o más recientemente Woody Allen: una vez muerto, como si tiran mis películas al mar. La posteridad me importa un pito. Fíjense esta otra esquela de este Emilio, que murió no hace mucho. Ha dejado este mundo sin haber aportado nada de interés. Hay que ver, ¿no? Y miren lo que escribió esta poetisa que murió muy joven: amante, no me entierres cuando muera en ningún camposanto. Llévame tapada con camelias a ese mar que amo tanto. En Hamlet, Shakespeare dice: colocadla en la tierra, de su hermoso y puro cuerpo brotarán violetas. Y más recientemente, y con esto termino, el poeta chiapaneco Jaime Sabines escribió: enterradla. Hay muchos hombres quietos bajo tierra que han de cuidarla. No la dejéis aquí, enterradla. Muchas gracias por su atención.
Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias y felicidades, doctor Marco Gómez, por esta extraordinaria intervención cargada de enseñanzas, de citas que llegan al corazón, que serenan el alma, pero que siempre remueven la conciencia de lo que hacemos o dejamos de hacer. Y en este momento llegamos ya al coloquio. Tenemos necesariamente 20-25 minutos de coloquio y unas consideraciones previas. Esta es la primera vez desde la pandemia que se hace de forma presencial y en línea, con lo cual hay que compaginar las preguntas que se hacen desde la sala o las que se hacen desde el chat. Intentaré no cometer muchos errores. Si hacen preguntas desde la sala, no se les va a ver, se les va a oír. Si lo creen necesario, pueden identificarse. Entonces intentaré dar una de cal y otra de arena al chat y a la presencia física. Pues empezamos por ustedes, si quieren hacer alguna pregunta. En el chat de momento son felicitaciones y por abrir un poco el fuego. En esta nueva cultura que tenemos de que la medicina es todopoderosa y la muerte es un fracaso de la medicina, creo que a todos, y no solo a todos los profesionales de la medicina, de la enfermería y los sanitarios, sino a los ciudadanos, tenemos que aprender mucho sobre la muerte y el proceso de morir. La medicina paliativa y los cuidados paliativos, dentro de la alta tecnología de los hospitales, parece que en nuestro país está un poco arrinconado. ¿Qué opina el doctor Marcos Gómez? Bueno, tenemos datos. De los 150.000 españoles, de los 400.000 españoles que se mueren cada año, hay 150.000 que necesitan cuidados paliativos avanzados, porque son complejos. Y de estos 150.000 solo lo reciben la mitad. Es decir, que hay, sin ningún género de dudas, 75.000 españoles que se mueren todos los años con un sufrimiento intenso y perfectamente evitable si tuvieran acceso a un buen servicio de cuidados paliativos. Y esta es la pelea que tenemos desde que empezamos en los albores de la medicina paliativa. Es una pelea constante para que se haga un plan nacional de cuidados paliativos, porque ahora mismo la atención es muy desigual. Hay una gran inequidad en el acceso a los cuidados paliativos. De pronto depende de las comunidades autónomas. Hay algunas que están mejor desarrolladas que otras en cuidados paliativos, con mucha diferencia además. Además, dentro de la misma comunidad autónoma hay mucha diferencia de unas ciudades a otras. Y dentro de la misma ciudad, a lo mejor de la mitad norte a la mitad sur, o la este y la oeste en la que esté dividida la zona sanitaria, la zona de salud. Y no quiero decir nada de vivir en el medio rural o en el medio urbano. Hay una diferencia tremenda. Y también de los adultos a los niños. Niños hay una carencia mayor, si cabe, de cuidados paliativos. Hacen falta muchas más que de adultos. Y eso que empiezan a desarrollarse los cuidados paliativos infantiles, pero faltan muchísimas unidades en España. Felicito a Fundaz Paisena, porque sé que tienen el proyecto de hacer una gran unidad de cuidados paliativos pediátricos, y los ciudadanos zaragozanos, aragoneses en general, tienen una suerte enorme con este proyecto, porque va a dar respuesta a unas necesidades acuciantes que no están cubiertas. Por lo tanto, estamos en una situación de gran deficiencia de cuidados paliativos en España. Ya le digo, en unas zonas mejor, en otras peor, pero 75.000 españoles cada día se mueren con un sufrimiento intenso porque no tienen acceso a unos buenos cuidados paliativos. Y en lugar de hacer una ley de cuidados paliativos como Dios manda, han hecho una de la eutanasia. Es decir, han empezado la casa por el tejado. Porque la misma ley de la eutanasia dice que a quien lo solicite hay que explicarle muy bien su acceso y su derecho a los cuidados paliativos. Pues yo no sé en la mitad de España qué le van a ofrecer
porque no lo hay. Entonces, por eso digo que hemos empezado la casa por el tejado, porque lo mínimo que se podría hacer es primero garantizar unos cuidados paliativos de calidad a todos los ciudadanos y después ya veremos qué pasa con aquellos que tienen acceso a un buen servicio de cuidados paliativos y aún así siguen prefiriendo la eutanasia, que lo habría, porque no va a desaparecer con los cuidados paliativos, pero sí que van a disminuir muchísimo. Por lo tanto, se debería haber empezado por garantizar los cuidados paliativos a todos los españoles antes que hacer la ley de la eutanasia. Pero vamos, la situación es de deficiencia importante. Tenemos una cobertura del 50% en España. Creo que hay una palabra pedida. Sí, yo he pedido la palabra. Soy médico jubilado ya. Y quiero darle las gracias, maestro, y no me equivoco, le llamo maestro porque nos ha demostrado que es un gran maestro de la medicina. Nos ha transmitido grandes valores de la medicina que se iban aparcando o que se van dejando de lado. Creo, porque claro, yo ya hace tiempo que estudié. Pero bueno, lo he seguido un poco de cerca porque mi hija es médico. Y es médico de paliativos. Ha hecho ahora el curso en Barcelona y ha empezado a trabajar ahora recientemente, y no le falta trabajo, donde quiera puede ir. Y yo le decía cuando iba a hacerlo, hija mía, esto es muy duro, lo de paliativos, no te metas en eso. Pues me ha hecho cambiar de idea y ella está feliz, la veo feliz, trabajando en la medicina como nos la hemos imaginado cuando comenzábamos en nuestros principios. Y yo comencé la medicina en mis principios porque yo estudié de chavalín, en un pueblo pequeñito, salí con los hermanos de San Juan de Dios a estudiar y bueno, pues con aquellos años, no sé, 16, 18 íbamos a dar la comida, ya a lo mejor cuando hacíamos sexto, quinto, sexto ya nos dejaban hacer alguna pequeña cura. Y muy importante, me lo has transmitido y me acordaba de ello. Y asistíamos en la muerte de enfermos. No nos decían que nosotros, porque éramos jovencitos, que nos apartásemos. No, no, los hermanos de San Juan de Dios a nosotros nos daban todo. Y no lo vivíamos como una pesadumbre o como peligroso. Yo lo he vivido. Quizás eso fue lo que a mí me hizo hacer medicina. Yo soy hijo de labradores, no digo agricultores, de la Recia Castilla. Y allí también viví el acompañamiento de la agonía de mi abuela, de mi abuelo desgraciadamente no. Pero esas cosas, esa injundia que nos ha transmitido a través de esto, me ha parecido genial y le quería dar las gracias y hacer una petición. Y es que aquellas personas que desgraciadamente no han podido acudir hoy o no han sabido que existía esto tan bonito, tan bueno, pues sería bueno que estuviese grabado y poder acceder posteriormente a ello. Por eso sí que, si se ha grabado eso, poder acceder. Pues me gustaría enseñárselo a mi hija, enseñárselo a mi mujer, enseñárselo al entorno. Y que en las facultades de medicina a los estudiantes, pues desde primero o segundo ya se les enseñe esto, como me lo enseñaron a mí o lo vi yo en los hermanos de San Juan de Dios. La verdad es que le estoy agradecidísimo, me ha parecido genial, genial, esto es muy necesario. Muchas gracias. Quiero que sepan que España es el único país de Europa que no tiene ninguna titulación específica de cuidados paliativos. No es ni especialidad ni área de capacitación específico. La única de Europa. La única. Es decir, quien quiera dedicarse a cuidados paliativos, ¿a quién le llaman? Si no existe ninguna titulación. Por eso, en algunos hospitales, cuando un gerente quiere hacer una unidad de cuidados paliativos, pues ¿quién va allí? Pues el enchufado de turno, el amigo del gerente, un residente simpatiquillo, porque tenemos así de ejemplos. Al que más molestaba no sé dónde, no tienen más que colocarlo en cuidados paliativos, porque no existe ningún título, no pueden exigir ninguna titulación para ir a trabajar en una unidad de cuidados paliativos. No puedes ir a un quirófano si no tienes un papel que ponga que tú eres del ministerio, que ponga que tú eres licenciado en cirugía, y ni anestesiar si no tienes el diploma. No puedes hacer nada, menos en paliativos, donde ahí puede ir el que le dé la gana, porque no se exige nada.
y llevamos peleando para que sea un área de capacitación específica, si no una especialidad, y no lo conseguimos. Y no es culpa del gobierno, porque es culpa de todos los gobiernos, porque llevamos 30 o 40 años detrás del asunto y no hay forma, no hay manera. Ahora han dicho que van a hacer un diploma. Oiga, eso es un insulto. Eso es despreciar una faceta de la medicina que es crucial y cada vez va a ser más importante, porque cada vez va a haber más personas mayores, más enfermos con padecimientos progresivos, incurables, degenerativos y que van a necesitar atención paliativa, cada vez más ancianos, más enfermedades de motoneurona. Es decir, que esta es la medicina, iba a decir del futuro, pero ya es del presente. Por lo tanto, nos están tratando muy mal las distintas autoridades, porque no estamos reconocidos, no hay equipos suficientes, no hay ninguna titulación. Fíjense ustedes que las directrices de Bolonia obligan desde hace años a que todas las universidades europeas tengan una asignatura obligatoria de cuidados paliativos. Bueno, pues en España, que hay 43, solamente en 20, no llega ni a la mitad, se habla algo de cuidados paliativos. Pero solamente 7 cumplen con las directrices de Bolonia de tener una asignatura obligatoria de cuidados paliativos. Es decir, que es que aquí ¿qué hay que hacer para que la gente cumpla? Porque esa es una obligación de la Unión Europea, del espacio de educación de la Unión Europea. Es decir, que tenemos todas estas lagunas. No hay una titulación, no se da en las universidades, no se enseña en casi ninguna universidad. Faltan equipos por todos los sitios. Es decir, las necesidades son gravísimas. Y bueno, ahí estamos, jubilados y todo, peleando para intentar mejorar la situación, pero desde luego es una calamidad. Eso es lo cierto. En relación a tu sugerencia, todas las sesiones del foro de odontología se graban y se cuelgan en la página web del colegio para que se puedan visualizar. Hay varias preguntas del chat. Quería hacerle un inciso, lo que dices. El máster que ha hecho mi hija de cuidados paliativos es buenísimo, porque en ello enseñan la parte psicológica, la parte de trabajo en equipo, aparte de las especificidades que decía, que ha nombrado usted a lo largo de toda la ponencia. O sea, es genial, es la gente que sale desde ahí, desde los máster, me parece que salen con una formación muy buena, al margen de títulos. Sí, pero es que un máster no es una especialidad. Un máster te acredita que te has preocupado por este asunto, que tienes conocimientos, pero no es lo mismo que tener una especialidad de haber sido 4 años residente para hacer una especialidad. Un máster es en la propina. O sea, es la propina que el cardiólogo, que es cardiólogo, hace másteres y tal, y eso está bien, pero no son excluyentes, ¿no? Lo que hace falta es que sea una titulación oficial, que demuestre que sabes hacer eso, igual que pasa con el resto de las especialidades médicas. No puedes ir a un quirófano de cirugía digestiva si no tienes un papel que pone firmado por el ministro que fulanito de tal es especialista de esto. O sea, porque, pues, sin embargo, a los cuidados paliativos, como no existe ninguna acreditación establecida, pues puede apuntarse el que quiera. Y de hecho, dentro de los cuidados paliativos, no todos los profesionales que conforman las unidades existentes tienen una formación avanzada adecuada, porque se ha hecho una encuesta y se ha comprobado. ¿Qué máster es el que ha hecho su hija? ¿En qué sitio de Barcelona? Ah, Erico. Muy bien. Vale, si me permiten, volvemos al chat. Siguen llegando felicitaciones al doctor Marcos Gómez. Y luego hay varias reflexiones que se pueden agrupar en una, que es tanto por el personal de enfermería como por los estudiantes de medicina, que se quejan de que no reciben la suficiente formación práctica en cuidados paliativos. Teórica sí, pero práctica no. Y hay una pregunta dirigida al doctor Marcos Gómez, que dice que ¿qué personal sería el más adecuado para practicar los cuidados paliativos dentro del hospital? Pues un servicio, un equipo de cuidados paliativos, un equipo especializado en cuidados paliativos. Esto siempre es un equipo interdisciplinar. Esto no se trata de un médico que ha hecho un máster, que tiene un título. No, esto es un equipo interdisciplinar. Es tan complejo. Atender a un paciente y su familia al final de la vida es tan complejo que requiere
en la conjunción de médicos, psicólogos, enfermeros, trabajadores sociales, muchas veces también voluntarios, y luego en segunda línea quizás también fisioterapeutas, farmacéuticos. Es decir, que hace falta un equipo amplio para que aúnen sus esfuerzos para intentar dar respuesta a las múltiples necesidades que tienen los pacientes en esta situación y sus familiares. Es decir, que tiene que ser, en un hospital tiene que ser un equipo interdisciplinario. Un equipo interdisciplinario con una formación adecuada, es decir, con una formación avanzada. Y ahora mismo, como digo, no hay ninguna titulación de acreditación de ello. Es decir, que bueno, algunas personas están mejor formadas, otros, y si hay un hueco, pues coloca un enchufado del gerente. Y no lo digo por decirlo, sino porque lo sé, porque lo he visto, y muy cerca. Y te colocan un enchufado. Alguien que está en el paro o que está molestando no sé dónde, te lo colocan en la unidad de cuidados paliativos. Como ahí puede ir sin ninguna titulación, pues ya está. No le pueden mandar a cardiología, ni a cirugía, ni a anestesia. No sabe, no tiene. Pero a cuidados paliativos puede ir el que sea. Mientras no cambie, desgraciadamente, la lamentable situación en la que nos encontramos en este momento, a pesar de la pelea que llevamos durante tantísimos años, ¿no? Vale, perdón. Felicitarle, me ha dejado impresionada su presentación, la verdad es que me ha tocado, ¿eh? Le hago una pregunta muy concreta. Está hablando todo el rato de paliativos en el ámbito hospitalario, pero nosotros aquí en Zaragoza, bueno, los equipos de atención domiciliaria no siempre luego tienen el seguimiento o el complemento que necesitaría un paciente en el ámbito hospitalario, porque no tenemos recursos en el ámbito hospitalario. Entonces, ¿cómo ve esto? ¿Cómo podemos organizar? Porque ahí nos quedamos muy cojos. Bueno, de todo lo que yo he dicho, yo creo que es aplicable al enfermo que está a punto de morirse, sea donde sea que se va a morir. Pero en Zaragoza, si tienen 8 equipos de soporte domiciliario, si no tienen un área hospitalaria, pues tienen un problema muy gordo, porque algunos enfermos, pues conseguimos, si hay un buen equipo que le atienda, que el enfermo se muera en su casa, que es lo que prefiere la inmensa mayoría. Pero algunas veces es difícil y es necesario llevar al enfermo a morir a un hospital. Y si les mandan ustedes a un hospital donde no saben qué hacer con él, porque los hospitales estos terciarios universitarios están preparadísimos para atender enfermos, para diagnosticar y curar. Y estamos hablando de enfermos que ya están diagnosticados y que son incurables por definición. Por lo tanto, no pintan nada ni en el SERVEN ni en el otro. Y ahí está lleno de profesionales muy bien capacitados para determinados problemas, pero no para este. Por lo tanto, pues es un problema, porque debería de haber una unión, un equipo hospital-domicilio, como teníamos el nuestro de Las Palmas, que hay 3 equipos de asistencia domiciliaria, un área de hospitalización de 18 habitaciones individuales, 2 equipos de soporte para los enfermos de otros servicios del hospital y 3 servicios de atención domiciliaria. Entonces, el enfermo se atiende donde está. ¿Que está en cirugía porque lo acaban de diagnosticar? Va el de soporte del hospital a cirugía. ¿Que se va a casa? Van los de asistencia domiciliaria. ¿Que se pone malo? Se le ingresa en la planta del hospital. ¿Que puede venir? Viene a la consulta externa de la unidad. Es decir, que hay que procurar que haya un servicio completo, que dé respuesta en donde quiera que el paciente se encuentre. Claro, ustedes están rompiendo la cara en la casa del enfermo, yendo y intentando, y luego al final resulta que hay algún problema que no pueden atender y resolver en la casa y lo llevan a urgencias, pues lo más probable es que se termine muriendo en urgencias, que es el peor sitio del mundo para morirse. Porque se va a morir solo, casi con toda seguridad, rodeado de camas y camillas por allí y probablemente desatendido. Alguien irá, le pondrá un suero, que es lo último que debe. Es decir, es el peor sitio para irse a morir. Por lo tanto, bueno, pues hay un trabajo que hacer, hay en marcha proyectos excelentes
Y bueno, pues es el problema de muchos sitios, ¿eh? En toda España hay sitios hay zonas que muy bien, zonas que muy mal. Aspectos que muy bien y aspectos que muy mal. 50% de todo. Sí, al hilo de esta pregunta hay un médico rural en el chat que reflexiona sobre las dificultades de proporcionar cuidados paliativos a los pacientes que no quieren ir al hospital. Nos quedan 5 minutos. Dos últimas preguntas. Hola Marcos, muchas gracias por la ponencia. Yo lo he escuchado ya varias ocasiones y nunca defrauda. Yo soy Fátima Parra, que soy pediatra de paliativos aquí en el Hospital Miguel Servet, y muchas gracias por nombrar a los niños, porque son los grandes olvidados. Y hablando de cifras, nosotros el 85% de los pacientes que necesitan paliativos en España no lo reciben. Y aunque de cifras numéricas totales son menos que las de adultos, el impacto emocional, social, familiar de la muerte de un niño si cabe es mayor, ¿no?, que la de un paciente adulto, ¿no? Por eso, simplemente gracias por acordarte de estos pacientes y simplemente corroborar que efectivamente los recursos son más necesarios, ¿no?, y que tenemos que seguir luchando entre todos para que también ellos se atiendan de manera correcta. Gracias. Última pregunta. Tenemos que terminar. Tengo que hacer de malo. En Zaragoza contamos con el Hospital San Juan de Dios, con una unidad específica de cuidados paliativos, 26 camas, equipos interdisciplinares, con interrelación con los ESAD, los que corresponden a San Juan de Dios, Alcañiz, Barbastro, Calatayud, Huesca y Sector 1. Interrelación también con Sector 2 y 3 de Zaragoza, en comunicación también con el ESAD de Teruel. Tenemos relación con las unidades de oncología, de clínico, Rollo Villanova y Servet, y con primaria. Que hay mucho que mejorar, por supuesto, pero no hay un vacío existencial al respecto. Simplemente quería manifestarlo. Gracias. Muchas gracias. Doctor Portoles, cierra el coloquio. Buenas tardes. Ante la muerte sufrimos. Es que no hay algoritmo que valga, no hay rutina que valga. Las muertes, como he dicho, son distintas, pero también nos emocionamos como me he emocionado con su conferencia. Muchas gracias. Mi humilde felicitación. Dos preguntas. Yo creo que tendríamos que releer lo referente a la ley en cuidados paliativos y a la autonomía del paciente. Las dos cosas son muy interesantes. Respecto a cuidados paliativos, me llamó la atención que había el derecho a la habitación individual, pero también acompañaba el derecho a compañía. ¿Cómo puede interpretar esto, el derecho a la compañía? Y otra pregunta. Se me ha ocurrido pensar siempre que se crean muchos cuidados paliativos o surge el generar muchos cuidados paliativos si en sociedades concretas, como son las autonomías, se puede desabastecer de anestesistas y de intensivistas a determinadas áreas. Estas dos cosas le quería preguntar. Muchas gracias. Esta última no la he entendido. Sí, si los cuidados paliativos, si se desarrollan en exceso, no pueden desabastecer a una comunidad concreta de intensivistas y de especialistas en cuidados intensivos. No, generalmente, vamos, no hay ningún... O sea, la medicina paliativa se nutre fundamentalmente de oncólogos, de médicos de familia. Yo, por ejemplo, soy anestesista, pero me transformé en cuidados paliativos por un camino de Damasco, por una experiencia personal que tuve, pero soy el único. En España soy el único anestesista que se dedicaba 100% a cuidados paliativos. Es distinto que las unidades del dolor, donde ahí sí van anestesistas y demás. Cuidados paliativos, intensivistas ni uno. Yo no conozco ni uno. No corren ningún peligro los intensivistas ni los anestesistas, porque no son. En cuanto a la habitación individual con acompañante, pues se referirá a que hay que procurar el confort y bienestar máximo al acompañante del enfermo. Que nosotros en el Sabinal teníamos las habitaciones individuales, pero eran dobles. Eran dobles, pero para un enfermo. Una cama para el enfermo y otra cama para el familiar.
que luego vimos que era muy complicado y cuando nos cambiamos al nuevo hospital, al doctor Negrín, entonces lo que tenemos es una buena butaca que se recuesta para el acompañante, para garantizarle lo más posible su bienestar, ¿no? Y no restringimos las visitas y puede haber varios, etcétera. Me imagino que se refiere a eso lo de habitación individual para el enfermo y con cuidado para el acompañante. Ya, lo he interpretado mal entonces. Yo quería que era el derecho al acompañante. No, el derecho a que esté. El derecho a que esté, porque es que si no, en algunos, actualmente te prohibían que se quedara por las noches. Había horarios de visitas y te permitían a lo mejor por la noche, si estaba muy grave o recién operado, una persona. Pero bueno, eso hay que turnarse y son varios familiares y que todos quieren estar. Si el enfermo se va a morir y tiene 6 hijos, pues los 6 tienen derecho a estar allí. Es decir, que y eso se ha conseguido fácil, ¿eh? No hay quejas generalmente en las unidades, en los hospitales de cuidados paliativos, que haya restricción en las visitas. Al contrario, ha habido que hacer restricciones por prescripción facultativa, porque el enfermo necesita que estén sus hijos, su mujer y su hermano, pero no los compañeros de la oficina que vienen del pueblo los domingos porque se consideran con la obligación de ir a visitarle tal. Y entonces hay un montón de gente que al enfermo le trae sin cuidado y que lo único que hacen es molestar. Y hay que poner el letrero en la puerta de se prohíben las visitas por prescripción facultativa para echar gente. Porque el enfermo necesita que esté gente, pero determinada gente. Y los demás no pintan nada ahí. Bien, muchísimas gracias de nuevo al doctor Marcos Gómez, a todos vosotros por vuestra asistencia, a los más de 160 personas que se han conectado a través del chat. Y ahora vamos a desmontar la mesa porque hay que dar paso a la Fundación Fundaz Paixena para entregar los premios de investigación y cuidados paliativos. Y el próximo 22 de noviembre será el siguiente foro de deontología que tratará sobre los aspectos novedosos del nuevo Código de Deontología y Ética Médica. El ponente será un servidor que al lado del doctor Gómez Sancho no tiene nada que decir. Pero en fin, muchas gracias y hasta el próximo día. Sí, perdona. Presidente, damos paso, con el permiso del presidente, a estas breves palabras para presentar la entrega de premios de Fundaz Paixena, que es una fundación que nace en 2022 para contribuir a que todos en Aragón tengan acceso a unos cuidados paliativos de excelencia, con una filosofía que se puede definir con 2 palabras: cooperación y sinergia. Es decir, nuestros objetivos son colaborar con el sistema sanitario y con todas aquellas instituciones comprometidas ya en esta tarea y, pues, venimos a ayudar. Es decir, nuestra fundación venimos a ayudar a lo que ya funciona y a trabajar para terminar con ese déficit que se ha mencionado, que afecta al 50% de los pacientes que necesitan cuidados paliativos avanzados. Estamos poniendo en marcha en la Fundación, me van a permitir 2 minutos de explicación de cuál es la caja negra de lo que nosotros tenemos en nuestro proyecto. Estamos poniendo en marcha un instituto que desarrollará la triple actividad que define cualquier campo de la medicina: formación, investigación y asistencia. En docencia
En formación ya hemos empezado las actividades. En el campo asistencial vamos a crear una casa de cuidados inspirado en el modelo hospice, que incluirá un centro de día pediátrico para niños con especiales necesidades en cuidados paliativos, para lo cual el Ayuntamiento acaba de anunciar la cesión de una parcela. Y en el terreno de la investigación, hace un año se convocó este premio, cuyo fallo se hará público a continuación. Este es un premio que ha sido convocado conjuntamente por la Fundación Fundaz Paixena y el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza, con el objetivo de proporcionar reconocimiento y visibilidad a los proyectos e investigaciones vinculados a los grados universitarios en temas relacionados con la promoción en la excelencia de los cuidados paliativos. En esta primera edición del premio se ha convocado para trabajos de fin de grado defendidos en los centros universitarios de Aragón durante los cursos académicos 2020-21, 2021-22, 2022-23. En la presente edición se concederán 2 premios. Un primer premio con una dotación de 1.000 euros para el autor del trabajo y otro de 500 para el director del mismo. Y un segundo premio de 500 euros para el autor del trabajo y otro de 250 para el director del mismo. Este premio se ha fallado a través de un jurado constituido el 19 de septiembre de 2023 por parte de don Pedro Cía, en calidad de presidente por designación del Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza, don Javier Rocafort, en calidad de secretario del Consejo Asesor de la Fundación Fundaz Paixena, y doña Pilar Martín, en calidad de vocal, designada por la Sociedad Aragonesa de Cuidados Paliativos. Y una vez analizados y debatidos y puntuados los trabajos presentados, a continuación el profesor Cía, como presidente del jurado, pasará a dar lectura del acta en la concesión del segundo premio. Muy bien, muchas gracias, doctor Altisent. El segundo premio, empezaremos por el segundo, ha sido otorgado al trabajo titulado Cuidados paliativos en Aragón, evaluación del nuevo servicio PAL 24. La autora es doña Ana Carmen de Ramos Quintanilla, estudiante de grado de enfermería de la Universidad San Jorge, bajo la dirección de la doctora Patricia Carrera, profesora de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad San Jorge. Voy a leer la laudatio, es decir, un poco el resumen de nuestras disquisiciones del tribunal y que pueden resumirse así. El jurado deja constancia de que se trata de una investigación original que propone un estudio de campo sobre un aspecto de gestión, la implantación de un servicio de atención especializada telefónica 24 horas, buscando conocer la repercusión e impacto de dicho servicio recién creado, y para ello propone una metodología clara que se acompaña de una revisión bibliográfica. El jurado anima a la autora a desarrollar el proyecto a lo largo del año 2024, de forma que a partir de 2025 puedan publicarse los resultados. Este tipo de publicaciones evaluando servicios pioneros suponen un estímulo para la puesta en marcha de acciones similares en otros territorios donde todavía no existe. De manera que este jurado le anima a seguir en esta línea y sobre todo para esta inmediata tarea de la evaluación de ese servicio que empieza y que parece importante. Muchas gracias. Hará la entrega del premio el doctor Javier García Tirado, presidente del Colegio de Médicos, y don Juan Pinto, presidente de la Fundación Fundaz, y la premiada puede pasar. Enhorabuena.
Bueno, a continuación, el presidente del jurado dará lectura al acta de la concesión del primer premio. Muchas gracias. El primer premio lo ha obtenido el trabajo titulado Aspectos éticos de los cuidados paliativos perinatales. La autora es doña Minerva García de la Cruz, estudiante de grado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza, bajo la dirección de la doctora María Teresa Delgado Marroquín, profesora de la Facultad de Medicina, y la doctora Fátima Parra, de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Infantil. Voy a leer también la laudatio que se ha compuesto en relación con este trabajo. El jurado considera que es una investigación sobresaliente, que merece la pena divulgar. En la introducción queda centrado el problema y justificado el esfuerzo investigador. El método está definido de una forma impecable. Se trata de una investigación mixta que reúne una revisión sistemática de la literatura y un análisis cualitativo sobre entrevistas en profundidad. Nos pareció que resolver una metodología compleja en el contexto de un trabajo de fin de grado merece un especial reconocimiento. El trabajo incluye una redacción impecable, una presentación muy clara de los resultados y finalmente una deliberación que lleva a los autores a considerar unas conclusiones muy precisas, que son muy útiles para el trabajo clínico cotidiano. El jurado anima a la autora a publicar el trabajo en una revista internacional, previa la traducción al inglés si procede. Y esto es todo. Muchas gracias. Hace entrega del premio también el presidente del Colegio de Médicos y don Juan Pinto, presidente de la Fundación Fundad. Muchas gracias. Enhorabuena. Bien, luego tenemos también diplomas para los correspondientes directoras de los trabajos que luego les daremos, si las encontramos por aquí. Para terminar, solo me cabe de decir dos cosas muy breves. Una es que estos trabajos premiados se pondrán en la página web de la Fundación para que haya un acceso público a su conocimiento, pues porque son trabajos muy buenos, según nos ha el jurado lo ha dicho con total rotundidad. Y luego, en segundo lugar, que, por último, decir que convocamos ya la segunda edición de los premios para el año que viene. En breve saldrá la convocatoria con todas las normas que estarán también colgadas en la página web de la Fundación y esperamos pues, que para el año que viene también haya abundante, que acudan muchos trabajos a esta convocatoria. Muchas gracias por vuestra asistencia y nada, y mucho ánimo para sacar adelante todo esto que tenemos entre manos. Muy bien. Muchas gracias a todo el mundo. Gracias. Bueno.